La vida está llena de lugares maravillosos, y no hablo solo de esos que aparecen en las guías turísticas, sino de aquellos rincones que muchas veces pasan desapercibidos, pero guardan historias, memorias y una esencia única. Son espacios que, aunque algunos se han quedado olvidados en el tiempo, siguen vivos en la mirada de quienes se detienen a apreciarlos. En ellos habita nuestra historia, nuestra identidad y esa cultura que nos recuerda quiénes somos. Y ahí es donde aparece Daniel Otálvaro, una culturista que con su voz y su mirada curiosa nos invita a redescubrir esos lugares, a mantenerlos vivos no solo con nuestra presencia, sino también en nuestra memoria. Cada recorrido, cada recomendación y cada historia que comparte es una forma de celebrar la belleza de lo cotidiano y el valor de nuestra cultura. Por eso, hoy en Kintsugi Podcast tenemos el placer de conversar con Daniela sobre su manera de mirar el mundo, su pasión por los lugares que cuentan historias y el arte de encontrar belleza en lo que otros pasan por alto. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Kintsugi Podcast. Hoy estamos con Dani Otálvaro, muy feliz de tenerla acá con nosotros. Gracias, Dani, por aceptar nuestra invitación y acompañarnos hoy en este episodio. Sofi, no, gracias a ti por la invitación, estoy súper emocionada de estar. Me alegra mucho. Bueno, a mí me gustaría que empecemos, por ejemplo, me gustaría que la gente conozca un poquito más de lo que ven de ti de redes sociales, que eres una persona también muy conocida. Si tu niña interior te presentara hoy, ¿cómo crees que lo haría? Si me presentara como tú lo estás haciendo de pronto. A ver, yo siento que la Dani pequeña siempre fue una niña muy relacionada con el arte, entonces siento que estaría muy feliz, digamos, de ver lo que de pronto su versión adulta se ha convertido. Y la verdad creo que me presentaría también como un amante de la cultura y el arte, pues es que es como para resumir eso, solo que a mí siempre me ha gustado que de pronto sea como el título, por así decirlo, más una divulgadora de cultura, que es lo que me gusta como que se diga. Pero creo que mi niña interior sería como súper feliz de ver que esa versión adulta de ella se ha convertido en una representante de la cultura en la ciudad. Bueno, ¿y dónde nació como esa pasión como tal de la cultura? No sé si desde tu círculo familiar desde muy pequeña o si hubo pues como alguien en específico que te cultivó como esa llamita como, ay, no, la cultura. No, realmente en mi familia no hay, pues que yo diga como alguien relacionado con el arte, no, ni mis papás, ni mis tíos. Sí, mis primos, no sé por qué, al menos de parte de mi papá, todos fuimos como muy llamados al arte. Tengo un primo que es tatuador, que estudió artes pues como plásticas también en la misma universidad que yo estudié. Yo decidí estudiar música, pero yo siento que siempre fui una niña muy artista, incluso en el mismo colegio como que tenía menciones por la parte del arte. Y ya fue cuando empecé a crecer y como en mi juventud realmente que empecé como a verme a mí misma como una persona que no iba a estar en una oficina como la típica oficina que nos imaginamos nosotros, pues no estoy diciendo que todas las oficinas sean iguales, pero como que yo no me imaginaba en esos ámbitos y siempre me imaginé de una forma como demasiado libre, muy siempre relacionada con el arte, tanto con la música, que es lo que yo tengo como profesión, pues en el cartón, como en la fotografía, porque también me gustaba mucho estudiar fotografía, en el cine, que es una de mis pasiones, en la pintura, o sea, como que siempre todo estaba muy relacionado como con el arte en general. Bueno, y hablamos como de todos esos espacios y también recuerdos que hay en la vida de uno. Si tu vida fuera un mapa, ¿qué lugares marcarías como esos puntos que te transformaron? Yo diría que sí o sí tiene que ser el Metropolitano. Por ejemplo, me acuerdo de una forma muy clara que cuando yo ingresé a la universidad ingresé como con una visión muy pequeñita de la vida y del mundo. Sí. Porque aparte bueno, soy hija única, muy sobreprotegida, también en un barrio que es un barrio como mal se llama popular. Yo crecí en Robledo y mis papás eran como, no puedes salir a la calle porque esto y lo otro. Entonces yo crecí pues como conociendo muy pocos lugares, que la mayoría eran centros comerciales. Y cuando ya dentro de la universidad que entré a estudiar música,
recuerdo que en los primeros semestres los decanos nos regalaban boletas para ir a conciertos y cosas así. El primer concierto al que yo fui fue un concierto de cuerdas de Viena en el Metropolitano. Y pues cuando yo entré al teatro fue como un descubrimiento gigantesco para mí de lugares que yo no conocía y que yo decía, fue pucha, o sea, estoy desconociendo un montón de lugares en mi ciudad y un montón de eventos que realmente yo digo son para mí una cosa transformadora. Ese puede ser uno. Creo que también mi universidad, la de Arango, fue un espacio en el que yo siento que transformé muchísimas visiones de mi vida como artista y creo que me marcó mucho como tal muchos lugares en el centro, porque también crecí con una idea muy errónea de lo que es el centro de la ciudad, un lugar que siempre me pintaron como aterradorcísimo, o sea, lo peor que tú puedes ir a conocer, pero gracias a Dios me rodeé de muy buenas amigas que son súper centro lovers, por decirlo de alguna forma, y ellas también me mostraron muchas partes del centro que yo desconocía y que al yo conocerlas las amo en este momento y trato también de divulgarlas mucho. Algo que mencionabas del centro, yo también apenas lo estoy descubriendo porque yo, lastimosamente, a veces algunos vivimos en una burbujita y no sabemos todo lo maravilloso que hay acá en Colombia. Y cuando uno va al centro, uno dice, no, yo voy a lo que voy, a comprar cosas, o pues porque tú ves el centro y uno a veces hay muchas cosas, ¿cierto? Pero ya cuando te detienes, hay unas cosas tan bonitas, por ejemplo, ya están reactivando el tema de la economía más allá en el centro, unos restaurantes espectaculares, unos cafés que uno dice, wow. Y mucha gente creo que no se da la oportunidad de ir a eso por tener pues muchos estigmas. Puede ser, ay no, yo porque voy a ir allá, o allá atracan, allá roban, y no, realmente el centro se está pegando una reactivada impresionante y se está volviendo un lugar muy maravilloso y yo espero que mucha gente también vaya a estos lugares porque eso no se puede morir y también hay que dejar como esos prejuicios que tú me acabas de decir porque es importante nosotros como colombianos revivir como esa cultura del centro y también a los museos que es algo como tan importante. Yo tuve una clase de ciudad que el profe literalmente nos llevaba a todos los museos de acá, entonces fue súper bacano porque uno no se da, pues uno es ahí un museo súper aburrido y no es súper bacano ver cómo las personas hacen como el arte, lo que quieren transmitir a través de ellos y ver el museo como tal, entonces me parece muy bonito y te iba a preguntar, ¿qué te hace sentir en casa? Pues hay un lugar en específico de todos los que has conocido que sientes que tu esencia pertenece ahí. Muchísimas, Dios. Yo siento que me hacen sentir casa varias cosas. Uno, las personas que habitan los lugares también me hacen sentir como en casa. Y dos, obviamente ciertos lugares que yo constantemente frecuento porque se han convertido, como tú dices, como un poquito en casa. En el caso, voy a nombrar algunos porque igual son muchos. Siempre hablo del Colombo Americano, especialmente en la parte del cine. No es que yo haya estudiado en el Colombo, pero sí fue una de las primeras instituciones bueno, una de las primeras no, fue la primera institución que le abrió las puertas a la cultura. Y para mí el Colombo es como estar en casa, porque siempre que voy es como ir a conocer, bueno, ir a visitar más bien a las personas que me recibieron con tanto amor desde el inicio. Ellos son unos. Y siempre me siento como en casa. En ciertas librerías de la ciudad, por ejemplo en Antimateria me gusta mucho porque siempre me siento como en casa, o cuando voy a Tinto de verano y vuelvo a visitar a los amigos que hice, porque igual Dani Cultura es visitar lugares, pero yo siempre lo veo como que los lugares son lugares gracias a ciertas personas, y esas personas que hay detrás de todos esos proyectos, que hay detrás de esta librería o de este café o de este museo, son los que hacen que esos lugares también tengan vida. Entonces sí, conecto mucho con los lugares porque me hacen sentir en calma, me hacen sentir tranquila, pero siento que también voy a ciertos lugares por como visitar y volver a verme con ciertas personas de esos lugares. Dani, mencionabas pues tu proyecto, sí. Dani Cultura. Sí. ¿Cuál fue como esa transformación? ¿Fue algo que se fue dando como naturalmente o tú dices, bueno, yo voy a hacer esto porque me gusta esto y ya lo tengo planeado? Y también la palabra cultura, porque no es cultura como la conocemos, sino que es cool. Entonces me gustaría que nos hablaras un poquito más como de eso.
Va. Cuando yo te conté, por ejemplo, el Metropolitano, que fue para mí un redescubrimiento, pues como de todo eso está existiendo y yo no estoy siendo parte de esto. Desde ese momento empecé a asistir a muchos eventos de la ciudad, especialmente eventos que fueran con entrada libre, porque en ese entonces tenía sueldo de estudiante, entonces asistía pues a lo que podía. Y en ese asistir a ciertos eventos me daba cuenta que muchos eventos con entrada libre no estaban llenos y yo decía, ¿por qué no están llenos? Y fue ahí donde empecé a dar cuenta que mucho o parte de que no estuvieran llenos como yo quería que estuvieran era porque mucha gente no sabía que esos eventos estaban pasando en la ciudad. Desde la misma universidad yo empecé a compartir esos eventos en mis redes sociales, que en ese momento eran unas redes sociales de cualquier niña X de la ciudad, y que empezaba a recomendar eventos como, ay, vamos a esto, vamos a aquello, pues te estoy hablando que de 2014, no sé, por decirlo de alguna forma. Ya después eso mutó un poquito. Yo trabajaba en ese entonces en una academia que queda por la Floresta y a esa academia siempre llegaba una revista que se llama Opción Hoy. Esa revista recopilaba todos los eventos del mes. Entonces yo me sentaba siempre mes a mes a elegir los eventos que más me gustaban. Y ya después, en ese entonces usaba mucho más Facebook y había unas opciones en Facebook que eran como de eventos, asistiré, no asistiré. Y empezaba a buscar como los eventos y también hacía lo mismo, los compartía como a las personas. Eso se fue transformando un poco en lo que fue Danicultura en este momento. Y digamos que eso data por ahí de 2021, 2022, en el que ya empecé, pues fue realmente una conversación con una amiga como, ay, ¿por qué no hablas como de cine? Porque yo soy una persona que, o sea, cine por todos lados, me encanta el cine demasiado. Entonces fue como, ¿por qué no hablas de cine? Y yo si iba a hablar de cine y empecé a hablar como de ciertas películas que me gustaban y empecé a tocar ciertas puertas en la ciudad porque sabía o quería más bien tener como un poco más de conversación al respecto y sentía que en temas de cine en la ciudad faltaba muchísima divulgación para el cine alternativo. El cine comercial tiene muchísima distribución, tiene muchísimo voz a voz, pero el cine alternativo, el que de pronto es un poco más de autor, el que no tiene tantos recursos para tener ciertos presupuestos para publicidad, pues no están comentados. Entonces empecé a tocar ciertas puertas del cine alternativo en la ciudad, como Colombo Americano, por ejemplo. Y yo toqué esa puerta se abrió y eso dio pie a que también, aparte de recomendar películas, recomendara lugares. Y fue relacionándose un poquito con eso. Empecé con un nombre de usuario como Daniela Álvaro no sé qué, pero con el paso del tiempo me empecé a dar cuenta que aunque quería formar marca personal, no quería que mi marca personal fuera solamente mi nombre, sino que fuera como algo que realmente fuera diferente y fuera algo que pues como que las personas, aparte de sentir curiosidad, sintieran pues como algo muy propio también. Y Danicultura fue lo que eso se convirtió. Y básicamente se llamó así porque sentía que estaba esa idea errónea de que la cultura es algo aburrido, es algo como para las personas de la tercera edad, es algo como para, no sé, los antisociales. Muchos prejuicios rondan la cultura y pues mi perspectiva era como, no, la cultura es algo muy cool, algo muy chévere, algo a lo que no se puede acercar. La cultura no es algo tampoco de los fines de semana, sino es algo que uno vive todos los días, desde los libros que lee, desde las películas que puede disfrutar. Entonces esos acercamientos de cultura con cool y todo eso. Ok, y no sé si recuerdas, por ejemplo, el primer evento o no sé, o película que hayas como cubrido, pues por decirlo así, en tus redes sociales y que tú dices, wow, esto es top. El primer evento, me acuerdo que en ese empezar a hacer contenido, hice una vez un contenido del Distrito Creativo del Perpetuo Socorro. Que no tenía mucho conocimiento en ese entonces y ya no es lo que hice en este momento, que he cogido muchísima fuerza y estoy demasiado feliz. Pero hice un recorrido como de algunos lugares del Perpetuo Socorro y di con, obviamente, las personas que están a cargo del distrito y de la corporación en este momento. Y empezamos a hablar y fue súper lindo porque fue un contenido que a ellos les gustó mucho y siento que se abrió muchísimas puertas también para muchas cosas de Danicultura. En ese entonces ellas iban a hacer el lanzamiento de un mapa, me acuerdo súper bien, que
era como toda la cartografía, por decirlo de alguna forma, de cómo está distribuido el distrito y de cómo los lugares culturales que habían en el espacio. Y me acuerdo que ese día llovió muchísimo y yo decía, yo no quiero ir, qué pereza, y yo manejo moto. No. Yo no me quiero mojar, pero era como otra parte que no me tienes que ir, puede que eso traiga buenos contactos, hasta que me decidí por hacerle, bueno, acá estamos. Si me hubiera ido, hubiera sido terrible. Y también me acuerdo que con respecto al cine independiente con el Colombo, hice una entrevista súper increíble, que eso dio pie para otras cosas, que fue entrevistar a Henry Rincón, el director de La Ciudad de las Fieras. Y hicimos una entrevista con él, con la productora de la película y con uno de los protagonistas. Y también ese día fue, o sea, me estaba muriendo de los nervios, pero esa entrevista fue increíble, nos reímos un montón. Y esa entrevista también después dio paso a un conversatorio que para mí es uno de mis logros más grandes como anicultura, pues de ver cómo ese crecimiento, que fue entrevistar a Laura Mora para Los Reyes del Mundo. Entonces, bueno, más que entrevistarla es como moderar una conversación en el... No muy tesa, yo esperé el susto, Sí, fue horrible, o sea, la recuerdo con mucho amor esa experiencia, pero me acuerdo que los días antes, o sea, Dios mío, fue... Padre, ayuda. O sea, no comí. No. Sí, porque es personas que pues realmente... Y yo tuve una conversación acá en un episodio con una profe mía que también es directora. Ella hizo Amando a Marta, te lo recomiendo, es un documental de no ficción espectacular, y pues hablábamos mucho de que acá en Colombia no apoyamos mucho ese cine de acá. Siempre, pues lastimosamente, no digo que el paseo sea malo, no, pero pues hay películas mejores, documentales espectaculares que nos tenemos también que dar la oportunidad de ver qué bacano, vi El Poeta, o no sé, pues vi Amando a Marta, cosas audiovisuales que son tan espectaculares y que lastimosamente apoyamos más como lo de afuera, porque como tú dices, más comercial lastimosamente. Entonces, como dice Dani, darnos como también la oportunidad de ver como todo esto que es de acá, de nosotros. Y te voy a preguntar, ¿qué aprendiste como recorriendo como todos los espacios, entrevistando a todas las personas de los colombianos, de nosotros? Fue pucha, pero los colombianos es demasiado grande. Lo resumiría un poco de la ciudad. ¿Qué aprendí de la ciudad con respecto a los espacios? Que no es que de pronto no queramos ir a ver esa película, solo que no sabemos de esa película. O sea, siento que Anicultura también parte un poco de esa necesidad de contarle a las personas por qué tienes que ir a ver esa película, o por qué tienes que ir a la Bienal de Arte, o por qué tienes que ir a, no sé, a recorrer el Perpetuo Socorro, ¿cierto? O sea, como que parte de una sociedad que, como tú decías ahorita, estamos muy en una burbuja. Que eso que puedo decir puede ser un poco polémico, y estamos acostumbrados a que los fines de semana nos vamos para un centro comercial y ese es nuestro punto de diversión en la vida, y hay tantas cosas por hacer en la ciudad y tanto desconocimiento de esas cosas que parte de ese mismo, no es que no, o sea, lo único que pasa en Medellín es irnos de farra, ir a restaurantes, ir a centros comerciales, es y verdad. Realmente eso es un porcentaje demasiado pequeño de todo lo que hay por hacer. O sea, hay muchos museos, muchas exposiciones, conciertos por todo lado, obras de teatro, películas, o sea, hay demasiados eventos, solo que parte del mismo desconocimiento de lo mismo, y por eso como que Anicultura sale un poco de ahí. ¿Cómo haces como para que esa chispa no muera con la rutina de las redes sociales y que sea como una más como de las redes sociales, porque ya todo está ahí, literal? Sofi, mira, pues a mí realmente yo soy muy apática, como con estos, ¿cómo se puede decir? Esas generalizaciones que hay de las redes sociales. ¿A qué me refiero con esto? A que si tú no publicas todos los días 5 videos al día, entonces no vas a crecer. O sea, Danicultura nunca partió de esos parámetros, y también siento que al no partir de esos parámetros tiene un valor diferente. No estoy diciendo que mejor que otros, pero no es un contenido que tenga que ser rápido, un contenido que tenga que ser como para allá. Siempre es un contenido como tranquilo, pensado realmente desde lo que a mí me gusta, que es demasiado importante que lo que tú compartas en redes sociales sea algo que te apasione, sea algo que no es que voy a hablar de eso porque es de lo que todo el mundo está hablando,
pero siento que eso no es sostenible con el tiempo. ¿Cómo no pierdo la chispa? Porque la cultura es una cosa que me apasiona demasiado. O sea, yo tengo un día súper aburrido o digo, no, estoy demasiado cansada de ir a tanta cosa o estoy cansada de ir a los lugares, pero siento que es una sensación momentánea porque en el momento en el que llego es como, amo demasiado esto, amo conocer a esas personas, amo conocer a los artistas, amo ver la inspiración que ellos tienen de cosas tan sencillas como sus vivencias o como la naturaleza misma. También me parece muy interesante o muy importante que, al menos en mi caso con el tema de la cultura y el arte, yo consumo más cultura y arte que redes sociales. Entonces es más importante para mí verme esa película, leerme ese libro, ir a esta exposición, que buscar en redes sociales, no sé, inspiración para mi contenido. O sea, mi contenido está siempre inspirado en las cosas que yo vivo día a día que en las redes sociales. Y esas creo que son los mejores consejos, y es que esa inspiración está súper bien mirar qué es lo que está funcionando en redes sociales, pero creo que parte de la innovación y parte de las ideas y de la creatividad surge de las vivencias que tenemos todos los días y no necesariamente de las redes sociales, que también obviamente es importante estar revisando y mirar esto y mirar aquello, pero siento que hay ideas preciosas que surgen desde las vivencias que tenemos. ¿Y cómo te preparas o te inspiras antes de contar una historia de ir a un lugar? Depende. O sea, hay cosas que yo ya tengo como muy claras. Por ejemplo, voy a hablar de este evento, entonces yo sé que este evento es de esto y aquello, entonces me parece muy importante que las personas tengan claridad en la información que yo les estoy contando. Pero si por ejemplo es un lugar que yo no conozco, me parece mucho más importante ir a conocerlo, saber quiénes son las personas que están detrás, leer un poco de la historia de estos lugares también, y en base a esas lecturas y a esa vivencia ya es que van surgiendo como también esas palabras que quiero decir a las personas, pero siempre trato de que la información sea muy clara. Hay un contenido precioso de personas que yo admiro un montón, que escriben unos guiones poetísimos, pues yo digo, wow, pero yo no soy esa persona. Yo soy una persona que le encanta hablar de las cosas bellas y lo hago también, pero como que me gusta que las personas, cuando yo les cuento algo, o sea, como que les quede muy claro de qué les estoy hablando. Que si yo voy a este museo, hablo mucho de este museo y de cómo la vida pasa por el museo y así. Pero también que sepas que el museo es esto y que puede ir en estos horarios y que vaya y pase bueno. ¿Me hago entender? Sí, entonces entender. Y por ejemplo, si un seguidor tuyo te acompañara un día, ¿qué sientes que conocería de ti? Qué difícil. Tantas cosas. Yo siento que se daría cuenta que se puede ser una persona bastante seria con la cultura, bastante celosa también. O sea, o sea, si yo voy a este museo, yo me siento muy seriamente a escucharte y bueno, a ver cómo esa persona quizás un poco, porque yo en redes puedo ser un poco más amigable, como hola, ¿cómo estás? Pero pues en la vida real puedo ser como, no, pues hablemos bien de eso, como una versión un poco más seria, porque realmente como me importa tanto también, es como, es importante para vos. Es demasiado importante para mí. Eso, y que puedo no ser tan sociable también. No en el sentido de, ay no, qué pereza la gente, sino más como en el sentido de que a veces no tengo como muchas habilidades para crear conversación. Pues eso digo yo, puede que no sea verdad. No, yo creo que no. Pues, pero como que si de pronto no conecto mucho con las personas, como que me cuesta hablar, o no sé de qué hablar. Entiendo. O sea, como que me cuesta un poquito conectar con las personas, puede ser, o como con ciertas personas, si no me siento como a salvo, puede ser también. Bueno, sí. Pero en redes sociales eres hiper mega social, como que wow, comunica súper bien. Bueno, sí. Sí. Performance. Bueno, sí, me gusta mucho. Es puro desarrollo personal. De pronto sí siento que puedo, o sea, soy un poquito más reservadilla. Bueno, y acá tenemos pues como
un espacio para hablar como de kintsugi, como ya te comentaba, Sí. que es como todas esas grietas, los procesos difíciles, las caídas que tenemos como en el camino, tanto personal como profesionalmente. Y te quería preguntar cuáles han sido como esas grietas que más te han marcado a vos como persona y qué más, o sea, de esas grietas que te han enseñado sobre vos. Listo. Antes de responder la pregunta, voy a decir que por favor vayan a hacer kintsugi porque es increíble. Ay, Y gracias. les recomiendo mucho que lo hagan en Home Poetry, por ejemplo. Amo Sí. Home Poetry y tienen un código descuento conmigo. Sí. Cuña comercial. Bueno, voy a dar una respuesta por parte de Daniela Otálvaro y otra por parte de Dani Cultura. Ok. Con respecto a Daniela Otálvaro, siento que, digamos que tengo una familia bastante disfuncional, tanto mi núcleo familiar como papá y mamá, como mi familia en general. O sea, por ejemplo, la familia también, por uno de mis dos padres, no voy a decir cuál porque ya esto es demasiada información, me es demasiado separada. Okay. Entonces yo no crecí como con ese chip de vamos a reunirnos con la familia. O sea, y eso me hizo ser una persona que en este momento puede ser bastante selectiva con las personas que frecuenta, con las personas que confía. Entonces, como que una parte de mí trata de igual abrazar esa familiaridad en muchas situaciones de la vida, pero otra parte de mí siempre se ve a sí misma como con sus mismas personas al fin del día y al final de sus logros, como que mi respuesta siempre a celebrar esos logros es con las personas que yo específicamente quiero que estén y no como que le voy a contar a todo el mundo específicamente como esos logros. Entonces como que soy una persona muy selectiva y eso ha formado lo que es la cultura hoy en día, porque también siento que en la creación del contenido soy bastante selectiva en lo que comunico. Y también como que hay una palabra que me gusta mucho que es la parte de la curaduría, y es que mi contenido trata también de ser muy bien curado en el sentido de que no recomiendo pues cualquier cosa, sino que me gusta mucho que todo lo que recomiende sea realmente algo que me guste. Y siento que eso forja como una cosa, claro, ¿cierto? Sí. Y en cuanto a Cultura, cuando yo entré como en el mundo de la creación de contenido, realmente no entré como voy a ser creadora de contenido, sino que fue algo que fui haciendo de la misma necesidad de comunicar, pero que después me empecé a dar cuenta pues que la creación de contenido es una cosa bastante compleja. Sí. Y que si tú realmente no tienes unas bases y no estás parado en un propósito como muy claro, posiblemente dejes ese proyecto en 2x3. Entonces me ha costado también mucho en el tema de la creación de contenido, como toda esa normalización que hay con respecto a la copia, por ejemplo. Soy una persona que, como soy tan selectiva con lo que comunico y todo parte de ese mismo deseo de cosas que me apasionan, me cuesta mucho lidiar con que otras personas se aprovechen de esas mismas cosas y hagan contenido en base en copia, que me parece terrible. Entonces como que todos los días lidio también un poco con eso, como con esas grietas que también puede ser quizás en parte por todo lo que dije de mi tema familiar, pero que están ahí presentes y que es un día a la vez. Ok, no, gracias por compartir porque sé que son todos muy personales y no, en serio lo valoro mucho. No pasa nada. Y en la parte pues ya como de redes sociales, ya de creadora de contenido, ¿alguna vez pensaste como en dejar ese camino? Sí. O por ejemplo dudar como, ay no, parce, no va a estar a la altura, tanta gente. Siento que no estar a la altura, no, gracias a Dios nunca he sufrido como de ese síndrome del impostor, no sé. Como que siempre me he mirado y he mirado el proyecto de Anicultura con muchísimo amor y con mucho respeto y pues nunca es como no estoy a la altura. Pero sí han sido muchas veces en las que he sentido que hago cosas con demasiado amor y con demasiado respeto y con demasiada de fuerza y trabajo y que uno las lanza al público y eso no llega a ningún lado, ¿cierto? Y eso sí me desanima un poco, no por el tema de los números, sino porque siento que puede ser un trabajo un poco desagradecido en ocasiones. Que si tú te enfermas y no puedes crear contenido por 2 semanas, entonces pues el mundo sigue, otros creadores de contenido lo van a hacer y entonces
como que es complejo, pero sí he tratado de siempre recordar que mi propósito no son los números, mi propósito no es la viralidad, y eso es lo que me mantiene como en un polo a tierra todo el tiempo. Y eso que decías me parece súper importante y yo lo estoy apenas viviendo porque uno es como a veces desesperado el tema de que, ay no, como tú dices, hago este contenido con todo el amor, con toda la pasión que me nace por este tema y no le llega bien como a la gente que uno quiere y pues si uno empieza a mirar esos números, es como, no, o sea, esta personita que está hablando en mi mente tiene que parar y tiene que sentirse orgullosa porque, bueno, tengo 89 seguidores en Instagram y estoy muy feliz porque con 89 personas han conectado con el propósito que tengo en el podcast. Total. O con tantas personas que vieron mi contenido, le dieron like, conectaron con lo que es mi esencia, con lo de la entrevista, con tal persona. Entonces yo siento que eso como creador de contenido, emprendedor, uno tiene que empezar como a valorar en este proceso que a veces es como tan difícil y yo siento que uno es súper autoexigente Sí. en muchas partes de este camino. Total. Y también iba a decir algo ahí, dale. y es que yo siento que ese propósito con respecto a la creación de tu contenido o con tu proyecto cualquiera va a ser lo que va a tener sentido al final del día, porque me acuerdo hace mucho tiempo que yo tenía contenidos que conectaban muy bien con las personas, pero no se veía tan bien reflejado en mis seguidores. La gente me decía, ¿tú por qué no tienes más seguidores? No entiendo. Y era algo que yo realmente a mí no me quitaba el sueño, porque vuelvo y digo, no son los números, pero como han crecido más los seguidores, eso se ve también muy reflejado en la acogida de los contenidos que tienen Danicultura en este momento, y siento que es ese camino de ir construyendo comunidad que realmente es lo más importante, lo que marca la diferencia. No son tener 10.000, 15.000, 30.000, 100.000 seguidores, pero tus contenidos no interactúa absolutamente nadie, pues a nadie le importa lo que saques, a tener, no sé, 5.000 seguidores y que la gente tenga una conversación contigo en tus contenidos. Entonces, es más importante como ese crear comunidad, ese conectar con otras personas, realmente lo importante por encima de los números. Ok, y ya pasando un poquito más a Colombia, que también es uno de los propósitos que tenemos en este podcast. Si eres nuevo y no conoces los otros episodios, yo lo que estoy tratando de hacer con todas estas personas maravillosas que me acompañan en cada episodio es cambiar esa narrativa de violencia que siempre nos ha caracterizado y cambiar también nuestro mindset como colombianos de que hay gente muy berraca, muy echada para adelante, que está sacando cosas maravillosas como Dani. Y pues cambiar como esa narrativa de que no somos un país solamente lleno de narcotráfico y cosas malas, sino de personas súper bacanas, maravillosas y talentosas. Entonces te iba a preguntar, ¿qué te inspira de Colombia cuando recorres todos estos lugares y conoces a todas estas personas? Voy a hablar específicamente de Medellín, ¿cierto? Yo sé que muchas personas están cansadas de este discurso de la violencia y del conflicto. Yo personalmente entiendo esa posición, pero también soy consciente de que Colombia fue y aún sigue siendo un país bastante violento, porque no es un pasado, nos pasan cosas a muchas personas que no conocemos todos los días, y es parte de esa misma resiliencia de personas que tanto han vivido el conflicto como que no lo han vivido en lo absoluto, lo que me inspira de muchos de estos lugares, de conocer otras perspectivas. Yo soy una persona que crecí en un barrio como Robledo, vivió ciertas partes de la violencia, pero nunca viví la violencia, por ejemplo, en la parte rural, y me inspira en el sentido de conocer su visión del mundo, conocer sus experiencias, no solo de la violencia, sino de la vida en general, y ver cómo utilizan también el arte como medio para expresarlo. También me apasiona muchísimo conocer a personas que tienen esa misma pasión por la cultura como yo, creando proyectos y creando lugares que tienen muchísimo de perder, porque sostener, por ejemplo, una librería independiente en la ciudad es muy difícil, pero que tienen una creatividad para crear eventos, para crear espacios, para crear, no sé, clubes de lectura, por ejemplo, que también me parece precioso. Y cómo todos los días apuntan también a esos mismos sueños, a esos mismos proyectos. Me apasiona también conocer la creatividad de las personas,
y cómo con simples hechos de su vida sacan unas obras impresionantes, unas ilustraciones divinas. Entonces como que siento que si nuestro país está relacionado, queramos o no, por la violencia, obviamente no lo queremos, es reconocer que eso está pasando en este momento todavía, que pasó, pero también que a través del arte hacemos muchísimas cosas, tanto para contar historias como para exorcizar ciertas cosas que nos pasaron y también como para abrazar un poco la esperanza de que mañana Colombia va a ser diferente. Ok. Y pues, ¿qué crees que nos falta como país para valorar más esos espacios? Que como decía ahorita en la introducción y hablaba pues con Dani, pues puede ser que en esos espacios todavía habite gente que le gusta ir, entonces pues bacán. Pero, por ejemplo, para las personas de nuestra generación, de mi generación, no es que, ay, no, voy a ir allá a tal lugar o voy a ir acá. O sea, ¿qué sientes que nos falta más como para valorar esos espacios que son como tradición cultural de nosotros? Yo siento que uno no perder como el sentido de la curiosidad. Yo siento que estamos muy acostumbrados a frecuentar siempre los mismos espacios y a casarnos con un espacio, ir a ese espacio siempre, ese espacio, el espacio, pero le tenemos como un pavor increíble a otras cosas. Pavor puede que sea justificado o no, pero si yo no me hubiera dado la oportunidad de ir a conocer el centro, o si yo no me hubiera dado la oportunidad de ir a conocer, no sé, el Museo Pedro en el que queda Aranjuez y todo el mundo no Aranjuez, o si yo no hubiera ido, no sé, a conocer ciertos museos porque mucha gente me dice que son aburridos, me hubiera perdido de cosas preciosas en mi vida. O sea, así como tú vas a ciertos museos en París o vas a ciertos museos en España, ¿por qué no ir a visitar los museos en la ciudad? O sea, es la misma lógica al respecto. Y siento que es demasiado importante conocer los espacios que hay en el centro y los espacios patrimoniales de nuestra ciudad porque es nuestra historia. O sea, nada más increíble que ir a recorrer, por ejemplo, el barrio Prado, que fue uno de los barrios más importantes hace mucho tiempo, donde estaban las élites de la ciudad, e ir a hacer como ese recorrido histórico, ir a decir, bueno, acá vivía esta persona que era, no sé, súper importante para la historia de la ciudad, o sea, es como visitar la historia con nuestros mismos pies en ese momento, es demasiado mágico. Entonces es como que nos falta un poco más de sentido de curiosidad, salir un poco de esa zona de confort de frecuentar los mismos lugares y importantísimo reconocer nuestra ciudad de forma histórica, saber qué pasó en la ciudad, porque siento que para mí el conocimiento pues es como de las cosas más importantes que hay. Bueno, y ya hablando del futuro de Dani, ¿qué se le viene a Dani Cultura? ¿Qué nuevos caminos o proyectos se vienen? No sé. Lo que traiga el destino. Yo soy una persona que habita mucho la presencialidad. Okay. O sea, me gusta mucho vivir el día a día. Sí sé que obviamente Dani Cultura va a seguir frecuentando esos lugares en la ciudad, va a seguir contando esas historias, pero también quiero que esas redes sociales traspasen un poco la presencialidad. Entonces quiero empezar a hacer como algo que conecte un poco más con mi comunidad, que podamos hacer algo más presencial. Aún lo estoy trabajando y no sé por qué me cuesta un poco también, porque como te digo, no soy una persona que sea tan extrovertida, pero sí quiero que pasemos un poco de toda esta zona digital a la presencialidad y que aparte de tu like vayamos a conocer estos lugares. Y si pudieras llevar como tu proyecto de Dani Cultura a otro país, ¿qué te gustaría conocer o recorrer? Pucha. ¿Pero cuál país te interesaría más? Como voy a ir a este porque me interesa. O sea, sé que muchos, pero uno en específico. Es que si vieras, voy a decir algo acá que también me parece muy importante. Yo nunca he sido una persona como que siempre está buscando ir como a otros lugares. Okay. O sea, mucha gente tiene ese chip y me parece increíble porque son súper viajeros, pero yo no he tenido tanta necesidad como de tengo que salir, tengo que ir a viajar. No sé, yo soy súper feliz en la ciudad y soy súper feliz en Colombia.
pero seguramente sí me gustaría conocer muchos museos que uno, o al menos en mi caso, no los conozco, y que hay unas obras de arte que siempre te enseñan en la historia del arte y que siempre has querido de pronto verlos en persona. Y pues sería obviamente España con su Museo del Prado, y sería Francia con sus museos increíbles. Pues me gustaría conocer mucho de esta historia del arte que siempre he visto en los libros y en la universidad y en las películas, como en persona. Me gustaría mucho hacer eso. Ok. ¿Y cómo te gustaría que las personas recuerden tu trabajo en algunos años? Me pone muy feliz cuando las personas me dicen: Dani, fui a este evento porque lo recomendaste, o Dani, me vi esta película por la que recomendaste y me gustó mucho, me cambió la vida, o lo leí y lloré un montón. Siento que eso es lo que Danicultura significa para mí, y es como que las personas puedan ver la cultura o puedan vivenciar la cultura y puedan descubrirse ellos mismos en muchas cosas de su vida, que así como mis amigas en algún punto me cambiaron la vida por el hecho de que yo no quería ir mucho al centro, pero ellas me decían: vamos, vamos a este evento, y siento que en cierta parte cambiaron mi vida. Danicultura puede ser como también un medio para que muchas personas descubran la ciudad y se descubran a ellas mismas a través de la cultura y el arte. Ok, y una pregunta que hago siempre: si tuvieras la oportunidad de crear tu libro, de todos los lugares que has visitado y también de tu vida personal, ¿cómo crees que se llamaría? No, combinando esa pasión, esa vida personal, ¿y por qué? Pucha, eso está muy difícil. De pronto lo llamaría Medellín Cultural. Ok. No sé, pero cultural cuando leo como cultura. Cool, ajá. Sí. Donde se mezcle un poco como mi visión de la vida en Medellín desde el arte y la cultura. Siendo una respuesta demasiado corta y demasiado del momento, porque pues no me tendría que poner a pensar muy seriamente como esas cosas, pero sí podría ser como algo así. Ok. Y esto queda registrado, y si esos libros salen después, que sepan que es una copia. Total. Y ya la pregunta para finalizar: si tuvieras a tu niña interior acá al frente, así face to face, Ajá. ¿qué le dirías? Le diría que la amo demasiado, que es demasiado valiente, que todo va a tener sentido cuando crezca, y que siga siendo una niña única y rebelde. Que no siga los patrones que todo el mundo le quiere imponer, sino que realmente siga esa esencia única que la hace lo que es ella. No, Dani, mil gracias en serio por compartir tu historia, compartir lo que haces, que me parece algo como tan maravilloso. Yo sí quería hacer como este episodio porque esto va también dedicado a un tío que tuve, que amaba también así la cultura, le encantaba ir a los espacios de Medellín y siempre nos decía a nosotros desde que éramos pequeños como que vayan a esto, vayan a lo otro. Y ya que pues soy comunicadora y literalmente he ido a esos lugares, que me ha dado la oportunidad también de conocerlos, ha sido algo muy maravilloso, y ver también todo lo bonito que hay acá en Medellín. Sé que en otras partes de Colombia, sino que somos de acá, entonces darnos como también la oportunidad de quitar todos esos prejuicios que tenemos. Y no, en serio te agradezco, espero que te haya gustado mucho la entrevista, como a mí me encantó estar acá contigo conversando. Vayan y visiten como todo su sitio web, sus redes sociales, es espectacular todo lo que hacen. Visiten también los lugares que ella recomienda, que también son brutales, y también que nos sigan en redes sociales, que eso también nos puede ayudar un montón. Y no, espero que lo disfruten. Dani, mil gracias. No, Sofi, gracias a ti por tenerme en tu podcast, qué honor, y por tus preguntas maravillosas también. Y bueno, espero que nos veamos en esos lugares y en el arte de la cultura. Chao.